Tú hablas de expectativa de precio y eso es lo principal. La creatividad sale cuando hay un gap de valoración extrema, ¿no? ¿Alguna transacción que crees que sea interesante? Una empresa con un 90% de B, el inversor lo puso en valor, o sea, lo incluyó en el precio y lo compraron en 2 meses. Había un search fund, due diligence, entrevistó clientes, proveedores, empleados, desapareció. Para mucho empresario de pyme es muy importante controlar qué pasará con su negocio, ¿no? ¿Quién se va a quedar este patrimonio? Si es el capital local, pues mantienes el arraigo y no deslocalizas un poco tanto las compañías y se convierten en filiales. Este cambio de dinámicas es muy estructural y si a eso le sumas la filialización, parte de poder de decisión se va a otro país, quizá ganas productividad, pero estás más expuesto. Los mejores inversores entran, no hago nada. Manglar Podcast. Historias que inspiran a emprender. Gerard García es cofundador de Dili, la plataforma que está transformando la manera en que se compran y se venden empresas. Tras formarse en banca de inversión y vivir de cerca grandes operaciones, Gerard detectó una realidad clara: las pymes quedaban fuera del sistema. Con esa idea funda Dili, una plataforma que conecta a empresarios, inversores y asesores para hacer las transacciones más ágiles y justas. Gerard afirma, la creatividad en M&A sale cuando hay un gap de valoración extrema. Hola Gerard García, bienvenido a Manglar. Muchas gracias, Mauricio. Un placer. Fundador de Dili. Cuéntanos un poco, empezamos por aquí si te parece. Cuéntanos un poco qué es Dili. Dili es una plataforma independiente y tecnológica que permite a los 3 principales stakeholders o actores de un proceso de compraventa interactuar fácilmente con tecnología. De alguna manera, el empresario que no conoce cómo funciona un proceso es capaz de producir los materiales con tecnología para los inversores de manera homogenizada. El inversor ya no tiene que conocer a empresarios o a un poco el juego del telefonillo, ¿no? De quién está a la venta, o conoces a algún asesor que conozca a empresas que están a la venta y tengo que viajar por España sin saber si realmente están a la venta, y por tanto tiene un acceso muy directo a estas empresas, a estas oportunidades, y además tienes funcionalidades que permiten pues setear reuniones. Bueno, es una plataforma que permite estas conexiones de mercado, ¿no? De estar al mercado lo más rápido posible. Y el tercer actor, que no es es uno de los más importantes, es el asesor. El asesor muchas veces, los despachos que tradicionalmente tenían el cliente, pues de cualquier servicio, ¿no? Desde nóminas, gestoría, etcétera, cuando llega el momento vital, se va el cliente. Entonces, muchos despachos de estos están utilizando Dili para ayudar a sus clientes a conectar con contrapartes mucho más rápido. Y luego hay grandes despachos y grandes asesores financieros que también nos utilizan para monetizar esas operaciones menos pequeñas que antes quizá pues pasaban un poco desapercibidas. Todo esto en un ecosistema tecnológico que permite pues no solo originar, sino también ejecutar, y de alguna manera pues que se va autonutriendo con datos que generan los propios usuarios. O sea, al final digitaliza y optimiza todo un proceso de M&A que antes era completamente offline y además en un contexto pyme que quizá no estaba tan profesionalizado. Exacto, o sea, el origen es, yo trabajaba en banca de inversión y hacíamos operaciones de un cierto tamaño, pero yo siempre me preguntaba quién ayuda a las que no son estas operaciones, que son la gran mayoría. Entonces, también un poco de visión del sector, es decir, hay mucha gente en este sector, pero poca gente intentando ayudar a estos de manera escalable. Entonces, al crear todo esto, que fue un proceso pues de decisión interna, ¿no? Pues piensas, ¿qué quiero ser? ¿Uno más o uno que aglobe a todos? Y para mí la respuesta era muy sencilla, uno que aglobe a todos, porque no voy a reinventar la rueda. Lo que quiero es que con los mismos ingredientes hacer una receta nueva para que más personas del ecosistema coman. Al final, para montar Dili tenías que tener un conocimiento bueno del ecosistema de M&A. Si te parece, vamos un poco al inicio de cómo empezó tu relación con el M&A. ¿Esto fue ya tu primer trabajo? Cuéntanos un poco cómo empezaste a entrar dentro de este mundillo. O sea,
siempre he querido hacer algo, siempre me ha gustado el mundo financiero, pero el mundo financiero es muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, yo cuando era muy pequeño, pues empecé a saber del mundo financiero y economía y empecé a descubrir. Pero claro, cuando vas ya a punto de graduarte o vas a buscar, ¿no?, la universidad, el primer trabajo, en la universidad empecé a trabajar en el sector industrial para ver cómo funciona una compañía por dentro. Luego empecé en mundo financiero, bolsa, gestión de activos. Ahí es donde descubro, vale, estoy analizando compañías, pero que cotizan, pero no sé qué plan, o sea, los planes son públicos porque cada trimestre pues, se presentan resultados y hay como las presentaciones y demás. En ese momento había una clase en la universidad que era como Corporate Finance y descubro que es lo mismo, pero en compañías privadas. Empiezo a ver y digo, vale, el volumen está aquí porque compañías cotizadas que haya en Europa o en España son X, ¿no? Ujú. Sin embargo, privadas son la gran mayoría. Entonces empiezo a buscar oportunidades. Conocí a Jaime Carvajal en una reunión del Círculo de Economía. Yo estaba en KPMG entonces, porque estaba haciendo de auditor, y me dijo, vente a Madrid. Y ahí es como empiezo a hacer, o sea, a hacer un poco carrera en banca de inversión en un equipo que se llama FIC, o sea, Financial Institutions, sector financiero, o sea, M&A de bancos, aseguradoras, gestoras de activos y demás. Y ahí estoy 4 años pues gestionando procesos, porque al final éramos un asesor financiero, que yo creo que es el mejor asesor financiero que hay en España ahora mismo, Arcano, y aprendo muchísimo. Entonces veo yo creo que lo que tú decías, es un sector que tienes que conocer las intríngulis perfectas de dónde están los gaps y las oportunidades, porque si no, es un sector que puede parecer muy obvio para todo el mundo, pero hay que saber ciertas cosas concretamente, ¿no? Bueno, es un sector que no hay normas escritas, no hay una metodología escrita, hay unas mejores prácticas a nivel un poco internacional que se semi-siguen, pero que tampoco hay ninguna obligación de seguirlas, ¿no? No dejan de ser un acuerdo entre privados. Y allí en Arcano, ¿qué tipo de transacciones en tamaño y qué tipo de transacciones estuviste involucrado? O sea, yo diría que a nivel generalista es operaciones mínimas de 50, 60 millones de euros de valor, y a nivel sector financiero, claro, se diferenciaba porque no es lo mismo leer un balance de un banco o de una aseguradora que de una empresa de tomates, ¿no? Entonces, el sector financiero sí que eran operaciones más grandes. Es verdad que yo cuando entré a trabajar y había pasado un poco toda la consolidación bancaria de España, que es cuando pasaron la gran mayoría de operaciones del sector financiero, también descubrí que un banco tiene muchos subnegocios por dentro, ¿no? Y todos los carve-outs que existían, pues no sé, por ejemplo, el Banco Popular hizo carve-outs de todos los negocios, desde los cajeros hasta las tarjetas, hasta las carteras, ¿no? Entonces, dentro de mi equipo creo que los deals normalmente estaban más cerca de los 100 millones mínimo de valor. Yo el más grande que estuve involucrado fueron 1.700 millones, que fue la compra de Allfunds, que ahora se acaba de vender o comprar por por la bolsa alemana Deutsche Börse. Pero bueno, eran un poco son esas magnitudes. Y allí, bueno, tuviste esta exposición a lo que es el contexto de M&A, a lo que son las transacciones, pero luego, claro, Dilly tiene un componente tecnológico importante. O sea, ¿en qué momento piensas en juntar los dos universos? O sea, yo me acuerdo que Arcano tenía un equipo de innovación que formábamos diferentes personas del pool y tratamos de pensar cómo automatizar, ¿no?, la generación de materiales. Bueno, pues decidimos, pensábamos maneras de cómo hacerlo, pero yo realmente no tenía contexto tecnológico, ni uno. En ese momento me surge una oportunidad para ir a Nueva York, al equipo de estrategia de una tecnológica, que es Cover Wallet, que es un broker, digitalizaba la compra de seguros para pymes en Estados Unidos, que el seguro es más obligatorio que en España, en Estados Unidos. Y un poco lo que me doy cuenta es, vale, el gran asegurador no quiere pólizas de $500, pero sí que quiere muchas pólizas de $500. Entonces, mi mentor dentro de la compañía, de alguna manera, era una persona que ahora es muy amigo mío, que es catalán, pero lleva muchos años en Estados Unidos, director de producto, y empezamos como a intercambiar ideas, ¿no? Él preguntaba mucho a nivel financiero, yo le preguntaba mucho a nivel tecnológico, y es un momento de, ostras, lo que estamos haciendo para automatizar la creación de pólizas y el acceso a pólizas es muy parecido a lo que yo no he sabido hacer para automatizar la generación de documentos estándares para potenciales compradores. Y además, eso me abre un poco la mente de decir, es que el público, o sea, la tecnología te
puede llegar a hacer acceder a mucho más comprador. Porque al final, y tú lo sabrás, cuando estás en un proceso estructurado, o sea, el picar puertas es muy manual. Un listado, un shortlist, quién ha comprado en estos sectores, quién ha levantado dinero ahora, empiezo a mandar un teaser ciego, empiezo a hacer llamadas, me interesa, no me interesa, voy generando un poco de competencia, etcétera, etcétera. Y es muy manual. Y es una habilidad que se necesita, pero es como un traje medida, un traje ya de confección. Entonces, eso es un poco donde cruzo los dos mundos, y el detonante es el COVID. El COVID pues hace que me cuestione muchas cosas, me quedo fuera de Estados Unidos por un tema de visado, vuelvo a Barcelona y es ¿qué hago? Tengo 26 años y digo, no quiero tener 90, mirar atrás y arrepentirme de no haber hecho aquello que quería hacer. Entonces, digo, pues se lo explico a mi mejor amigo. Se lo expliqué y dije, mira, me quedan estos ahorros, los pongo todos. Y me dijo, mira, siempre he querido hacer algo contigo, yo pongo X, tú pones Y, y así empezamos. Entonces la gente empezó a saber que emprendía y dijo, si emprendes, toma una inversión, y así empezamos a... Porque tu cofundador, ¿qué perfil tenía? ¿Qué aportaba él al proyecto? Empresa familiar, o sea, empresa que se había encontrado con que bancos le decían, es muy pequeña tu empresa. Sin embargo, más de casi 1.000 trabajadores, bueno, una rentabilidad bastante alta, y muy pequeños, claro, muy pequeños relativos a otras que te pueden pagar un fee mínimo. Entonces decides montar Dili y supongo que necesitaste algo de fundraising, de levantar capital, ¿no? Porque al final hay una parte de desarrollo tecnológico. O sea, ¿cómo encaraste esos primeros? O sea, me interesa esa parte y luego de todo el mundo, todo el ciclo del M&A, que es muy amplio, ¿dónde pensaste... Mi quick win está aquí, ¿no? O sea, mi victoria rápida para demostrar que esto tiene sentido está aquí. ¿Dónde os centrasteis al inicio? O sea, yo me acuerdo que lo monté, busqué un notario online, fui a firmar, aporté 3.000 euros, se lo expliqué a mi mejor amigo, capitalizamos con algo más, y aún estaba trabajando. O sea, aún esto lo tenía, o sea, tenía un otro trabajo, pero estaba como pensando en lo siguiente, ¿no? Lo que te decía, la gente se empezó, no hicimos fundraising proactivo. La gente se enteró, ¿y que vais a emprender? Pues mira, contar con 5.000. De hecho, en Estados Unidos, cuando hice mi farewell, como me iba, ¿no? Hay gente que dice, ¿dónde vas? A emprender. Pues me hicieron como una especie de Bizum, que ahí se llama Zelle, para la inversión. O sea, es un poco la versión del riesgo americano versus europeos, que ahora estos días también lo ha mencionado bastante gente. Y con eso captamos, entre lo que pusimos mi socio y yo y lo que captamos a nivel más de family and friends, porque siempre explico que fools no hay, al menos en nuestra historia, por unos 400. Con eso captamos un equipo que se ha mantenido bastante estable en torno a las 30 personas hasta el último trimestre, que hemos incrementado un poco el tamaño de equipo, ya somos cerca de 40. Vale, y yendo al punto, ¿dónde os centrasteis al inicio de decir, vamos a atacar esto? O sea, yo creo que lo importante para mí, siempre me decía, ¿qué es antes, el huevo o la gallina, no? Y yo siempre respondía... ¿El comprador o el vendedor? Exacto. ¿No? Todo el mundo se pensaba que era el comprador. Y yo siempre respondía, si tú tienes empresas, el comprador va a venir, porque el trabajo del comprador es comprar. Pero tienes que encontrar esas empresas. Entonces yo me he ido por... Antes de encontrar la fórmula, ¿no? Es por todos los polígonos que podía intentar hablar con empresarios, ¿no? Porque esto es el driver de todo, de este volumen, es demográfico. Entonces cada día que pasa es más urgente el relevo generacional que se necesita. Entonces, ahora este es nuestro quinto año y parece que es algo obvio, ¿no? Y que todo el mundo ya está mirando y demás, pero al inicio mucha gente me decía, no, pero es que la empresa no se va a poner en internet. Ya, pues que la empresa tiene una segunda generación que es el hijo, que ve al padre o a la madre desgastados, que están en la cena y le preguntan, oye, ¿qué hacemos con la compañía? Porque tú estás en un hospital, trabajas de médico, y tú estás en una fábrica y tú trabajas en marketing, pero no queréis en nada de la tornillería. Ah, pues papá, ¿por qué no buscas por internet? Y ahí es donde un poco nosotros, el hacer algo diferente a lo que el sector tradicionalmente venía haciendo, es un poco, yo creo que empezamos a ver que había mucho volumen. O sea, identificáis que claramente la manera de hacer girar la rueda
es mediante tener empresas atractivas a la venta, esto por un lado, y luego ver un poco cómo consigues un cierto volumen, ¿no? Y ahí, evidentemente, puedes ir pues puerta a puerta, ¿no? ¿Cómo conseguisteis escalar o mejorar los ratios de conversión de esta primera llamada, esta primera visita, hasta llegar a un punto, imagino ahora, que hasta habrá empresas que se listarán proactivamente, ¿no? Cuéntame un poco este viaje en lo que es la originación del deal. Yo creo que el haber trabajado antes en banca de inversión más de otro nivel te hace ver que lo principal es la confianza y es la confidencialidad. Entonces, si tienes claro esto, pues empiezas a, obviamente, manteniendo tus estándares, lo aplicas a un segmento más bajo y, por tanto, para generar confianza, ¿qué tienes que hacer? Es evangelizar sobre el proceso, explicar cómo se estructura un proceso, explicar cómo se valora tu compañía, explicar quién potencialmente va a estar interesado en tu compañía. Y todo esto, sé que se explica muy rápido, pues son muchos meses de trabajo. O sea, yo siempre cuento que cuando nadie podía viajar por España o por el mundo porque había COVID, yo viajaba por toda España, provincia a provincia, tenía un mapa pintado con quién era quién a nivel de clústeres empresariales, asociaciones, las llamaba. Quería interesarme de cómo es el tejido. Y me presentaba, todo virtualmente, obviamente, ¿no? Eran viajes virtuales por Zoom o por Google Meet. Entonces, todo esto va generando como una confianza, ¿no? Que es un conocimiento. Es lo que te hablaba antes de los ingredientes, ¿no? Es ingredientes que estaban ahí, pero los hemos cambiado de forma y los estamos utilizando para hacer un plato nuevo. Entonces, este plato nuevo de repente tenía muchos comensales. Y es, vale, yo quiero saber cómo funciona. Porque, claro, mi empresa, yo creo que vale una cosa, la marca vale otra, el stock es otra cosa. ¿Quién puede interesarse en mi compañía? Porque hasta el día de hoy yo creo que mi compañía solo es para la competencia y no. Entonces, todo ese trabajo más de evangelizar, que le llamo, creo que es el motor de la confianza. Y la confianza te genera pues un poco la bola de nieve, ¿no? El primer mes captamos 30 empresas y ahora captamos entre 1.000 y 2.000 al mes. De estas 1.000 y 2.000, ¿cuántas es interacción cero por vuestra parte? Es decir, que directamente van a Dilly y dicen, oye, quiero listar la empresa, versus vosotros, el otro extremo, que sería vosotros llamar y decir, oye, ¿qué te interesaría? Inbound, outbound, ¿no? O sea, sí, correcto. No hacemos outbound. O sea, el 100% es inbound. Ahora es cero, ¿eh? No, siempre ha sido. Siempre sé. Bueno, pero tú sí que ibas a buscar. Sí, pero eso venías al inicio y les era como intentabas antes. Exacto, pero era antes de que empezaran ellas. Es decir, era más como prospectando si había apetito o no había apetito para un producto como Dilly. De hecho, es una iniciativa que tenemos siempre en la mente de, vale, sabemos quién está comprando, qué quieren comprar, sabemos lo que hay ahora mismo en mercado, listado en la plataforma, ¿dónde están los gaps? Vamos a hacer outbound. Pero realmente nuestro negocio es 100% inbound. Y tenemos que ser capaces de filtrar. Porque claro, si tú trabajas las 2.000 o 1.500 empresas de media, como yo trabajaba los potenciales mandatos en Argano, vamos, o sea, no vivirías. Entonces, lo que sí que hacemos es filtrar todo esto muy bien con los intereses actuales para saber qué empresas priorizar y llamar. Entonces, de estas, contestando concretamente tu pregunta, más o menos un 30% es orgánico. Es decir, no son canales activos de captación digital, digamos. Pues claro, que ahí en muchos contextos hay como un doble proceso de evangelización yendo a cómo lo presentabas tú. Uno es a presentar lo que es el proceso de venta, que muchas veces son empresarios o empresarias que no lo han hecho nunca en su vida, es algo nuevo. Y luego además en un contexto digital, que muchas veces son contextos de negocios totalmente offline, ¿no? Pues porque es una empresa de un polígono que fabrica colchones, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál de las dos dirías que ha sido más barrera para vosotros? ¿La de explicar bien y que entendieran bien el proceso o la de, oye, confía en mí, lo hacemos de manera digital? El proceso. Sí, porque digital ya era como algo obvio. Es como si no voy a conocerme a alguien que no puedo conocer presencialmente porque está ahí el COVID, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido más el proceso. Te diría que más es el cómo... O sea, ¿qué cambio nos han visto el sector, ¿no? Primero era
Dile es un asesor, va a competir con nosotros, que en España hay entre 10, 12.000 empresas que se dedican a la intermediación financiera en ese sentido. Van a competir con nosotros y ahora somos perfectamente, lo ven, un complemento que no solo ayuda a sus clientes, sino que les genera nuevo negocio. Y por darte un número, ¿no? O sea, el año pasado la mayoría de ofertas y de deals se cerraban directamente con el empresario y ahora la mayoría de deals que se cierran son mandatos de asesores. Y esto es muy importante, porque nunca hemos dicho que íbamos a competir con asesores. Siempre hemos dicho, somos un complemento, hasta que un poco la macro ha cambiado y que todo el mundo mira a la pyme, ¿no? Pues esto no se está viendo. Y luego también, yo durante estos años, lo que he visto es el empresario, lo que más le gusta decir es la opcionalidad y el controlar el proceso. Porque antes es, vale, yo le doy el mandato a Maurici. Y Maurici dice, vale, yo llego aquí, ¿no? A este universo. Pero luego tengo un contacto que somos colaboradores en Galicia. Y él llega ahí. Y luego tengo otro contacto, ¿no? En Barcelona que llego aquí. Claro, el empresario dice, ostras, yo he pasado mi información y ahora quién tiene la información, a quién le pido explicaciones y sin embargo, a quién le estoy pagando. Entonces, todo esto se reduce, ¿no? Con tecnología. Y este es un poco el valor que yo he visto, que el empresario, además de explicarle y hacerle entender pues todas estas cosas que para la gente que se dedica a estos procesos es habitual y no entendían, también es el controlar. Y yo decidiré cuando invito a mi asesor, o yo decidiré cuando necesito un abogado, o yo decido, ¿no? Es como la soberanía de administrar el proceso. Si volvemos un poco al proceso estándar de Money, que son procesos largos, son procesos de pues, una transacción muy, muy rápida, pues podría ser 9 meses, una transacción average podría ser 12, 18 meses, o sea, entonces estamos hablando de periodos largos, ¿no? Queda claro en la originación que la evolución de Dili ha sido relevante, hablabas de 30 empresas al mes, a día de hoy pues unas 1.000, pero luego es un funnel que se va haciendo muy, muy pequeñito hasta realmente un closing. Entonces, aquí sí que me gustaría saber, o sea, ¿dónde crees, si haciendo un poco un repaso de las 3 grandes fases que podría haber en un proceso de M&A, que uno es pues las conversaciones iniciales, hasta una carta de intenciones no vinculante, luego due diligence, donde ya miras en detalle, información confidencial, etcétera, etcétera, pones de acuerdo con un precio, oferta vinculante y luego negociación final. ¿Dónde dirías tú, pues en este funnel de 1000, me gustaría saber 2 cosas? Una es, supongo que tenéis identificado el periodo promedio de que tardan las transacciones a día de hoy en Dili, y luego ¿dónde crees que el funnel está más encallado de las 3 fases que hemos comentado? Tú hablabas de 8 o 9 meses, nuestro deal récord son 55 días. 55 días. Y un deal de más de 10 millones de euros, ¿eh? O sea, que... Pues esto es casi sin due diligence, o sea, a saco, ¿no? Es un industrial, la empresa súper ordenada, o sea, muy ordenada, auditada y demás, con una expectativa razonable de precio, y, o sea, muy rápido, ¿no? Y luego ha habido deals incluso en 2 meses, que es un poco 60 y pico, 67 días, pero también porque conoces el sector o quieres ese riesgo, ¿no? Pero eso también es posible porque la plataforma te lima, ¿no? O te hace ver los principales red flags de la originación. Y ahí va la respuesta a tu pregunta, ¿no? Yo creo que la clave para agilizar un proceso es la originación. Porque yo siempre explico que no hay empresas poco interesantes, sino lo que hay es limitación de quién puede comprar esta empresa. O sea, las grandes empresas, o sea, los grandes asesores que no se dedican al segmento pyme o no se están dedicando hasta ahora, gracias a Dili, es porque es un costo de oportunidad. ¿Quién va a comprar una empresa de 400.000 euros de EBITDA? Claro, parece que es más fácil vender una empresa de 4 millones de EBITDA o de 40 que una de 400.000. Pero sin embargo, si a esta de 400.000 ya tienes una contraparte que sabes que está comprando, cualquier gran despacho dice, no, esto sí que me interesa. Pues claro, ya tienes un riesgo de ejecución muy bajo, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave, ¿no? Y la tecnología agiliza todo este proceso. Dentro de las fases que para nosotros es originación, ejecución y el cierre, ¿no? O el closing, donde está la clave de la velocidad es en la originación. Porque yo no he visto caer muchas ofertas, o sea, no he visto caer muchas operaciones cuando empiezan la due diligence. Muy pocas. Cambian algún parámetro del precio, algunas estructuras de pago, lo que sea, pero no caen las operaciones.
Para entender un poco en métricas esto que nos estás explicando, o sea, si a día de hoy dirías que entran pues 1.000 compañías nuevas en originación, ¿qué podríamos estar hablando de cuántos acuerdos de carta de intenciones tenéis a día de hoy al mes? A unos 30. Se generan unos 30 nuevos cada mes. El año pasado, nosotros, a diferencia del sector que mide un poco la probabilidad de éxito de mandato, ¿no? O sea, yo elijo el mandato y por tanto mido mi closing rate. Nuestra métrica es cuántas ofertas generamos y cuántos deals se cierran de las ofertas que genera la plataforma. Estamos en torno a unas 150, 175 anuales. Y el closing rate ha mejorado bastante, el 24-25, porque el año pasado de las originadas, o sea, de las ofertas originadas, se cerraron prácticamente 40 operaciones. Que es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. De media, claro, 5 millones de valor. La más pequeña, 150.000 euros. Bueno, no es del año pasado, pero la más pequeña que hemos hecho son 150.000 y la más grande está en torno a los 30 millones. De Enterprise Equity, algo más, porque tenía exceso de caja. Pero es que todo este es el volumen y realmente a mí me da igual el tamaño. Obviamente es mucho más, puede parecer mucho más interesante un deal muy grande, pues que a veces un deal pequeño, a todos los empresarios y empresarias de la plataforma les cambia la vida y les encanta y dice, ¿cómo esto no existía antes? ¿No? No entiendo cómo se hace esto, no entendía cómo podría haber llegado a esto, ¿no? Y hay grandes casos de éxito de operaciones. Sí. ¿Tú cuál crees en contexto pyme? Un tema que supongo que es relevante en la mayor parte de negociaciones, sobre todo quizá en la carta de intenciones, ¿no? Donde más o menos ya te pones de acuerdo en una valoración. Claro, y el componente sentimental, ¿no? Estamos hablando de empresas donde es a veces pues segunda, tercera generación, aunque sea la primera, es empresas donde propiedad y dirección es lo mismo, muy parecido, ¿no? Empresas donde el propietario o la propietaria está en todos lados, ¿no? O sea, one man show. Entonces, ¿qué tan relevante, o sea, cómo impacta el componente emocional o cómo bloquea esto negociaciones un poco en la experiencia que veis en Dili? O sea, a ver, es un proceso sentimental totalmente. Yo creo que es una decisión previa a, vale, ya me he decidido vender, ¿no? Que puede cambiar durante el proceso y eso es uno de los principales motivos de que se caigan los deals, es eso. Es decir, yo quería una cosa, me he dado cuenta que vivo muy bien y que aún me quedan 15 años y que mi hijo de repente se ha interesado, no vendo, ¿no? Pero las emociones están a flor de piel y hay veces que eso juega a favor o en contra, ¿no? Depende también quién compre, tiene más empatía con esas emociones. Si es un comprador industrial o un comprador familiar, ¿no? Que ha vendido en otros negocios, se lleva muy bien. Si es un financiero que sabe leer y al empresario o al que tiene al otro lado, van bien. Ahora, si es un financiero que cree que sabe más que el empresario, nunca va a ir bien. Ya es difícil. Muy difícil, muy difícil. O sea, ¿qué tan un tema que vemos nosotros en transacciones de middle market es que tal vez, bueno, primero, un tema a tratar de inicio es la expectativa de valoración, ¿vale? Que aquí sí que puede estar muy desfasada, pero luego también que para mucho empresario de pyme es muy importante también saber o controlar qué pasará con su negocio, ¿no? Sí. Qué pasará con sus trabajadores, qué pasará con las relaciones que tiene con sus proveedores, con sus clientes. Pasando ya a un punto más de negociación, un poco de cierre de transacción. ¿Es algo que veis vosotros también? Sí. También te digo, los mejores, y esto también pasa en las grandes operaciones, pero los mejores inversores entran, no hago nada. Entro y lo que aplico es mejores prácticas de controlling, de darle recursos, darle estructura, pero la empresa sigue igual. No se cambian empleos. Esto que compras una empresa y se despide a la gente, no es verdad. Y cuando pasa es porque son empresas iguales y que hay duplicidad de puestos que yo no he visto nunca. O sea, solo en grandes operaciones y normalmente bancarias he visto esto, ¿no? Pero si en los clientes de Dili entro, no hago nada. A partir de la inversión, construyo un proyecto de consolidación para conseguir que, porque en España tú miras los códigos postales y coexisten empresas del mismo sector. Entonces se reparten en el mercado. Es decir, en una zona concreta, dices, vale, hay 30 empresas de pimientos y cada una factura 2 millones. O sea, es una empresa de 60 millones, ¿no? Entonces,
todos están en edad de jubilación. Y uno pues va a tener relevo, otros y la mayoría no. O sea, en nuestras estadísticas, 8 de cada 10 de las que se venden es porque no tienen relevo. Por tanto, si coges ese universo, tienes una potencial compañía enorme. Y no se tocan los puestos. De hecho, se incentiva bastante que el equipo se quede, se identifiquen personas clave durante el proceso que puedan liderar siguientes fases. El empresario que vende se suele estar vinculado a un mínimo de 6 y un máximo que he visto de 7 años, pero es bastante flexible y yo creo que no se deben tocar las estructuras. Otro tema importante en contexto pyme, y ahí sí que me interesaría saber un poco cómo lo gestionáis a nivel de originación y preparación de materiales, es un poco la cuestionable calidad de la información contable financiera, sobre todo porque muchas veces estamos hablando de contextos o umbrales no auditados, ¿no? Y que a veces pues esa información pues por H o por B pues no refleja realmente lo que es la realidad del negocio. ¿Qué tipo de filtro aplicáis o qué tipo de acciones tomáis para asegurar que, porque al final es un poco la base a la que irá todo potencial comprador interesado, ¿no? Aterrizarlo a, vale, pues enséñame las cuentas anuales, enséñame la presentación de impuestos de sociedades, ¿no? Nosotros, y si me explico, España es el mejor país del mundo, después del Reino Unido, para hacer algo como Dili, ¿no? ¿Por qué? Porque la transparencia financiera que hay es increíble. Increíble. O sea, la obligación de presentar trimestralmente impuestos y anualmente las cuentas y tener como el registro mercantil, etcétera. Nosotros estamos conectados a ellos, al registro, y con el NIF ya populamos todo lo oficial, que ahí viene un poco tu pregunta, ¿no? Entonces trabajamos bastante todo cualquier ajuste propio de una empresa familiar que es ajeno al negocio. Yo no he visto muchas diferencias entre realidad y luego cosas desorbitadas. He visto cosas habituales de empresa familiar. Tengo el local en el balance en vez de en una patrimonial. Pues he pagado un par de viajes de familiares. Pero todo esto el comprador que está en este segmento lo sabe. Incluso he visto compradores que viendo negocio o parte del negocio de ingreso en B, lo entienden y son súper creativos en decir cómo monetizar esto en una oferta, ¿no? Pero aquí sí que veo, quizá, perdona, Gerard, pero que, claro, si tú normalmente cuando haces un poco la oferta vía carta de intenciones, te basas un poco en la información que te han pasado sin poder validar, ¿no? Y luego empiezas una due diligence y empiezas a rascar y pueden salir muchas sorpresas, ¿no? Sí, pero yo creo que lo bueno de Dili es que todo eso se limia bastante. Es decir, la sorpresa que te tiene que venir después en la DIU tiene que ser otra. Temas de licencias medioambientales, cosas que son imposibles de ver con un balance, ¿no? Pero realmente a nivel financiero, o sea, tienes que tener la información al 90% antes de hacer la oferta. Y luego en la DIU, pues quizá verás que el consejero delegado no tiene contrato y que eso es una contingencia. Verás que, ¿sabes?, ciertas cosas, pero que luego se estipulan en el contrato de compraventa. Pero tú hablabas de expectativa de precio y eso es lo principal. O sea, la creatividad de los procesos viene para intentar, ¿no?, un poco tu precio, mis condiciones. Ahí es donde, pues hay veces que la gente dice que el sector financiero no es creativo, pero hay auténticas obras de arte. Porque tú dirías que es donde se quedan más firmes los empresarios, ¿eh? en valoración. Y sí, pueden ser mucho más flexibles en el cómo, ¿no? Bueno, o sea, lo de las flexibles en el cómo no tanto, porque a veces se percibe como un intento de, ¿no? O sea, ellos tienen una expectativa que es o vale el negocio o es una expectativa mía, ¿no? Como empresario, empresaria. Y luego el cómo, si empatiza con el que compra, sí que se entiende, pero si no, no. Por ejemplo, hay empresarios que dicen, no, yo tengo una expectativa de múltiplo, pero sin embargo no saben la diferencia entre valor de negocio y valor de las acciones. Si tienes deuda, el valor de las acciones es significativamente menor que el valor del negocio. Y ahí he visto estructuras muy creativas para llegar a la expectativa, ¿sabes? Pues por ejemplo esta, ¿no? Que vale, tú tienes mucha deuda, a nivel de valor de acciones, pues tu empresa vale 1 millón, tú me decías que eran 6 millones o 7. Yo hago una cosa, mira, te compro una minoría a este precio de valor de las acciones, al mismo tiempo, para ayudarte a sanear el balance, inyecto 1 millón más a una valoración pre y post money concreta, que luego limpiaremos la deuda, juntas la deuda, tienes el enterprise value que te da tu múltiplo. Entonces, esto a veces empresarios es,
tengo un problema. Balance, o sea, sobreendeudado, ¿no? Como 6 veces el EBITDA, que es, y tú lo sabes, es una barbaridad. Me están dando una solución, un empresario que sabe que quiere mi negocio, a expensas de, obviamente, pues perder la mayoría, pero acompañar en el proceso. Si quiero hacerlo, yo siempre explico que si tú realmente quieres hacer algo, lo haces. Si no, pues es que a veces también el principal motivo de no vender es que no quieres nunca, no has querido nunca vender, ¿no? Y eso, por suerte, se sabe bastante rápido y gracias a la tecnología, porque si no, perdes el tiempo de mucha gente, ¿no? De hecho, yo creo que un punto que puede ser interesante, Gerard, es que nos cuentes también contextos concretos que habéis visto un poco extremos, ¿no? Y se me ocurren algunas ideas, pero quizá podríamos empezar con el deal breaker más significativo o por lo menos curioso que habéis visto desde Dili, de decir, ostras, que nadie se lo esperaba y se encontró este contexto y fue un deal breaker y una transacción que se iba a cerrar sí o sí, finalmente nada. O sea, aquí hay dos cosas. Por un lado es lo que puede absorber el comprador o un poco el vendedor, ¿no? Desde el lado vendedor, yo diría es intentar cambiar el esquema a último minuto. Pero no algo razonable, ¿no? Sino algo desproporcionado. Entonces, como que das la intención de que nunca has querido vender, ¿no? Y siempre es algo de precio, ¿no? Intentar, vale, he conseguido esto y ahora quiero más. Ahora que has visto todo, quiero un poquito más y si no, no vendo. Y depende quién te encuentres al otro lado, o te manda a freír espárragos o lo hace, ¿no? Pero yo creo que y también hay un tema de familiares. Hay veces que en ese proceso tan sentimental que comentábamos, estás a punto, ¿no? A punto de vender y lo comentas con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Y dices, no, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces hay veces que este es el momento, el tema. Pero yo lo que he visto más habitualmente es intentar rizar el rizo, o sea, intentar apretar al máximo, ¿no? En momentos que ya no. Porque si tú has pactado algo, tienes que seguir con ese esquema. Obviamente, si de repente te das cuenta de algo extremadamente positivo para el comprador, pues puedes poner un valor, pero de manera empática. No intentar forzar la máquina en último momento, ¿no? Después de que todo el mundo haya perdido tiempo, dinero en asesores, abogados, etcétera, ¿no? Es que yo diría el principal motivo del breaker sería este. Vale. ¿Algún ejemplo concreto que quieras compartir con nosotros de alguna transacción que crees que sea interesante? Bueno, lo que comentaba antes a nivel de estructura es bastante creativa. La creatividad sale cuando hay un gap de valoración extrema, ¿no? O para abajo, para arriba, normalmente para arriba. Había una que se habían vendido muchas empresas mucho más grandes que las pymes tradicionales, pues a múltiplos, no sé, 15, 20 veces, ¿vale? Algo irreal para una pyme. Entonces, se hizo una oferta que no cumplía expectativas y la otra parte dijo, quiero esto, ¿no? Vale, ¿cómo llegamos a esto? Pues un pago upfront normal, o sea, un múltiplo coherente, ¿no? Un pago aplazado, sin contingencias, un pago contingente a ciertas condiciones de business plan, porque se presentó un business plan agresivo. Oye, perfecto, si tú me lo presentas, yo me lo creo y en función de la consecución te lo pago. Y como tú estás diciendo que vales 20 veces, lo que te hago es el rollover, ¿no? De parte de tu capital a mi vehículo o a mi sociedad. Porque de tal manera que si yo te ayudo a profesionalizar esto, venderemos a este múltiplo que tú me estás diciendo, no que yo te estoy diciendo, que tú me estás diciendo, y por tanto, ese porcentaje a ese múltiplo que tú me dices te hará llegar a tu expectativa. Pero no se quiso que querían como casi todo upfront. Entonces, algo como imposible, ¿no? Luego, a ver, deals que se iban a cerrar y que no se han cerrado, ¿no? Pues a mí me sorprendió mucho. Había un search fund que intentaba comprar un broker hipotecario. Y después en due diligence, o sea, gastándose dinero, entrevistó clientes, proveedores, empleados, desapareció. Dejó de contestar a todo el mundo. El searcher. El searcher. O sea, algo que yo no había visto nunca, ¿eh? O sea, mitad de la due diligence. Sí. Pero claro, es curioso de decir, estás hablando con los clientes, con los empleados. O sea, imagínate el empresario y el asesor del proceso. ¿Y con el tiempo no has sabido qué pasó? No, o sea, yo contacté con alguno de los LPs del searcher, pero no sabemos nada. O sea, como nos apena un poco este comportamiento, no sabemos nada. Luego hay una operación muy chula de una empresa mitad de España brutal, que cuando la fui a ver había todo lleno de robots, era increíble, tenía operativa en 3 países y entró un inversor industrial muy grande, de los primeros usuarios de la plataforma,
que dice, nos encanta, o sea, nos encanta el gestor, nos encanta cómo ha estructurado las inversiones, vamos a por ello. Se gastaron dinero en la due comercial y dijeron, ostras, tenemos que dar atrás porque nuestra tesis era no seguir invirtiendo en el mundo de automoción. Y esto no es automoción, pero el principal cliente o los principales clientes son automoción. Y fue una pena, ¿no? Y un tercer ejemplo, por ejemplo, que también es un private equity bastante conocido, compró una plataforma, una empresa de carnes, y consiguió un add-on en Dili. Y bueno, brutal el proceso, y estaba buscando un segundo add-on y se paralizó en último momento, porque te decía antes, el empresario estaba como alargando el proceso y lo alargó tanto que el fondo dijo, oye, ahora mismo la plataforma, pues tenemos ciertos retos que tenemos que atener y por tanto paramos el proceso. Y fue como, no es que no nos interese, es como que se ha alargado demasiado el proceso y tenemos que enfocarnos en lo otro, ¿no? Y no se volvió a reactivar. De momento no. Veremos. Veremos. ¿Y algún ejemplo quizá al revés, ¿no? Alguna pues, firma de carta de intenciones que vierais desde Dili y decir, oh, esto no lo veo, esto se va a caer seguro, y finalmente acuerdo rápido, negociación rápida? Sí. A ver, hay una que se vendió por €1. Era una compañía que llevaba 3 años perdiendo $500,000. ¿Vale? O sea, pero tenía o sea, era del mundo de transporte y se lo miraron bastantes industriales que estaban registrados como para ver si se podía aprovechar. Y dije, no, esto no lo compramos. Y vieron unos financieros y dije, sí, esto lo compramos por €1. Y se hizo rapidísimo. ¿Sabes? Cosas que yo nunca hubiese pensado que se podían hacer y que se hacían, pues se hizo y están contentos. O sea, se reestructuraron, inyectaron dinero. Y la otra es una empresa con 90% de B. 90% de B. Sí. Vale. El inversor lo puso en valor, o sea, lo incluyó en el precio y lo compraron en 2 meses. Es como que yo porque sí que es verdad que a veces había visto un inversor, un empresario diciendo, tengo no 90, pero un 50% B, y el inversor decir, mira, yo soy flexible, yo te voy a ofertar por lo oficial, pero luego o sea, la cantidad que tú me dices que tienes, porque es imposible de probar, Sí. En 3 años lo tenemos que netear y tenemos que hacer una SL. O sea, yo no voy a comprar la SL actual, que hay una contingencia enorme, ¿no? Entonces, lo neteamos. Cuando esté todo ya, te lo pago. No. Todo de golpe. O sea, quiero poner en valor el B. ¿Sabes? No entendió que se le estaba poniendo en valor este importe, pero claro, cuando 3 años cuando estuviese realizado, no ahora. Y para terminar quizás este ciclo un poco de ejemplos, cuéntanos la transacción más pequeña que ha ocurrido en Dili y la más grande que ha ocurrido en Dili. Pues la más pequeña, 150.000 euros. Era un proveedor de software. Bueno, era un distribuidor de software muy local, o sea, típica empresa que no se podría definir autoempleo, pero eso habla desde Keyman, ¿no? Es como que el empresario hacía todo él, vendía todo él, tenía un equipo reducido, y esto hubo un inversor industrial que empezó a consolidar este tipo de proveedores y bueno, y compró esta y 2 más en la plataforma en pocos meses, pero fue como lo más pequeña. Y a mí también lo que me gusta de Dili es que puedes hacer o pequeñas o grandes, ¿no? Y ya te contesto a la otra, que es un deal que, bueno, hay 2, ¿no? Uno que se hizo un private equity de Miami con capital argentino, que la valoración era bastante alta, de 30 millones, pero era como un plan de inversiones, era un marketplace de doctores. Y ahora en breve se firmará una que es bastante grande, un industrial europeo, comprando una empresa de ingeniería bastante grande, que es un poco el deal este de equity value, como así 40 millones. En general, un poco en las transacciones que tenéis ahora, que ya tenéis un volumen significativo, ¿qué porcentaje más o menos es capital extranjero? O sea, es lo más sexy, es decir, cuando es un deal cross-border o transfronterizo es como lo más interesante. Te diría que es un 10%, entre un 5 y un 10. Porque si te vas a pensar en ti, o sea, tú comprarías una empresa en otro país, o sea, tienes que conocer, tienes que tener un ángulo en ese país, ¿no? Recientemente hemos visto bastante interés francés a nivel Europa comprando en España, pero a través de participadas que ya están en el negocio y por tanto quiero como... Me gusta, ¿no?, entrar en España porque es otro país líder y hay oportunidades. Al inicio de Dili había bastante capital latinoamericano.
O sea, pues este que te decía, ¿no? Capital argentino. Hubo un family office chileno que compró un par de empresas en España con nosotros. Luego hubo un family office de Guatemala que hizo ofertas para comprar cosas, un family office, o sea, enorme. Y ha habido bastante movimiento, o hubo bastante movimiento latinoamericano, por obviamente facilidades de la lengua. Pero ahora mismo hay bastante europeo, y dentro de Europa, pues todo lo que es colindante con España, Portugal, Italia, Francia, mirando bastantes cosas. Hay un contexto macro que sí que me gustaría saber tu opinión, de que, bueno, estamos hablando de contexto pyme, vuestro driver número uno de venta que siempre destacáis es la falta de relevo generacional. Te he escuchado decir que 8 de cada 10 empresarios, 9 de cada 10 empresarios tienen problemas de relevo. Por lo tanto, hay un contexto de consolidación. Y además también un contexto de consolidación en que en algunos de los casos la propiedad también se va del país, del territorio, ¿no? O sea, ¿cómo ves el contexto, las dinámicas? Y luego, si quieres, ya entramos más en pros y contras del contexto. A ver, yo creo que es una realidad que hay que aceptar. Entonces hay diferentes lecturas a esta realidad, ¿no? O sea, la realidad es que hay un traspaso de patrimonio que va a suceder. Entonces es quién se va a quedar este patrimonio. Si es extranjeros o si es capital local, ¿no? Si es capital local, pues más mantienes el arraigo y no deslocalizas un poco tanto las compañías y se convierten en filiales, que tú siempre hablas de filialización, ¿no? de las empresas. Y luego creo que hay mucha oportunidad para hacer de la empresa pequeña mediana, de la mediana grande, y de alguna manera intentar conseguir, ¿no? Todo este tema de la productividad que se dice que somos poco productivos y demás. Esto es mentira, y hay estudios que dicen que la empresa española es igual de productiva que la alemana. Sin embargo, la única diferencia es el tamaño empresarial. Yo creo que este proceso, principalmente derivado del falta de relevo generacional, hará que tengamos empresas más grandes. Y lo que yo estoy viendo es empresas que han sobrevivido una crisis, que ahora mismo tienen este problema, pues son empresas muy buenas que prácticamente no tienen deuda. Y sin embargo, los compradores actuales, sean industriales o no industriales, son muy financieros. Entonces, esto que genera una oportunidad. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver grandes consolidaciones y grandes consolidadores fuera de lo habitual, en el sentido de fuera de los típicos actores de empresas pequeñas. Es decir, una empresa pequeña puede ser pequeña individualmente, pero cuando ya es un grupo que juntas, ¿no? Y lo dinamizas, creas un equipo directivo y demás, eliminas el key man y de repente es una empresa pseudo multinacional, ¿no? Sí, el único tema cuando sales quizá del ecosistema local, ¿no? Porque al final la pyme muchas veces en estos contextos, primero porque este director propietario solamente hacía el trabajo que luego van a hacer 2 o 3, ¿no? Porque lo hacía todo. Sí, ¿no? Y también para ahorrarse, pero también le compraba pues al proveedor de al lado del mismo polígono porque son amigos de toda la vida, se le vende pues a un precio pues que quizá no es el más agresivo del mundo al cliente que le ha comprado toda la vida y los hijos se conocen. Quiero decir, y ahí tienes como un ecosistema semi-protegido que evidentemente muy amenazado por la globalización, ¿no? Y evidentemente, pues alguien que va con un criterio más financiero, más de negocio, más racional, pues quizá encuentra un proveedor en Marruecos o en China o en Rumanía y le deja de comprar a este proveedor una vez adquirido la compañía. Entonces, bueno, sí que este cambio de dinámicas es muy estructural. Está seguramente mucho por ver, ¿no? Porque está pasando ahora, tampoco es algo que haya pasado hace 20 años y ya tengamos un poco los efectos. Y si a eso le sumas pues un poco la filialización que decíamos, ¿no? Que al final pues parte de poder de decisión se va a otro país, pues bueno, quizá ganas productividad, pero estás más expuesto. Bueno, ahí es un poco una balanza que por lo menos es interesante de seguir. Pero justo lo que estás definiendo estás profesionalizando cada sector. Es decir, la dinámica de yo le compro a mi amigo, que es Maurici, ¿no? Porque lo conozco toda la vida, y pues me hace el transporte pues un amigo de mi familia, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero no es profesional, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lleva a sectores profesionales y que lo que hay que intentar es que mientras sucede esta profesionalización se mantenga el tejido. O sea, que no evitemos la profesionalización porque creo que es necesaria. O sea, no evitemos esto para
una posible deslocalización. O sea, tenemos que hacer que no se deslocalice porque somos atractivos y somos buen de precio y porque somos profesionales. Entonces, un poco la receta mágica que creo que vamos a encontrar aquí es OK consolidación, build-ups locales, con arraigo local y sobre todo con un poco, a ver de qué manera se crea un poco esta dinámica de proteger también la industria, ¿no? Y Eso es. sobre todo a nivel, es un poco el tema estructural aquí también a nivel de país, ¿no? Porque si no, si te despistas, se te va casi toda y pasamos a depender demasiado de los servicios, ¿no? Eso es. Para terminar un poco la entrevista, sí que me gustaría que me contaras, porque bueno, he entrado en tu perfil de LinkedIn y veo Dili, perfecto, me queda claro, pero luego una lista interminable de otros roles, inversiones. Cuéntame un poco en qué más estás, más allá de Dili. O sea, siempre me ha gustado estar involucrado en lo que se llama la sociedad civil, porque es importante el arraigo, que tú hablabas del arraigo empresarial, pero también hay un arraigo social que hay que estar presente en un sector financiero que todo está bastante en Madrid principalmente, y no es que no vaya a Madrid, voy muy a menudo, pero creo que desde Barcelona es una gran ciudad que la gente tiene que... O sea, a mí me molesta bastante, por ejemplo, en Barcelona, que mi entorno, ¿no? Dice, no, en Barcelona no hay oportunidades, no se pueden hacer cosas, y sales y encuentras a internacionales que vienen a Barcelona a hacer cosas. Entonces es como... y creo que hay que incentivar y promover esto, ¿no? Entonces siempre desde muy joven y suerte de uno de mis mentores, que es Antón Costas, que fue presidente del Círculo, era profesor mío en la universidad, Economía del Sector Público, pues he estado muy activo en la sociedad civil. Entonces, ¿qué más hago? Pues estoy de vicepresidente de la ACG, que es una asociación que promueve el crecimiento corporativo empresarial, un poco también con toda esta filosofía. Estoy en una fundación de Madrid que se llama Foro de Foros, que es un poco una fundación interterritorial, intergeneracional, interprofesional. Y un poco por qué. O sea, el por qué estoy, aparte de lo de arraigo, de sociedad civil, creo que cuando entras en dinámica de trabajo es muy fácil perder el foco, ¿no? Y como que siempre tengas los mismos inputs y es muy difícil luego tener opiniones contrarias que te permiten mejorar tu pensamiento. Y eso siempre he encontrado que a mí me ha generado bastante riqueza intelectual el hecho de, ostras, voy a un evento y me abre la mente sobre un tema, de algo que yo quizá pensaba que era diferente, y conozco a otra persona, y así es como una especie de círculo, ¿no? Que vas generando, todo lo desarrollas si eres curioso. Si no eres curioso, pues esto pasa y dices, ya está, ¿no? Luego me gusta bastante cuando empecé Dili, dije, quiero invertir en otros proyectos de amigos. Y entonces he invertido en algún proyecto de amigos y bueno, intento ayudar a todo el mundo que pica la puerta, porque yo siempre, yo creo que nunca tengo miedo al no, y por lo tanto siempre intento conseguir lo que tengo interés o me gustaría conocer a alguien, y cuando lo recibo, pues intento dedicarle tiempo de la misma manera. ¿Y dónde te ves de aquí a 10 años? A ti, Gerard, no tanto a Dili. Bueno, veo liderando un proyecto, o sea, espero sin tener, siguiendo sin tener la sensación de trabajar que no tengo ahora. O sea, soy yo mismo, trabajo en lo que me gusta, genero valor, y me gustaría en 10 años sí que intentar hacer cosas como para que más personas pueden tener más oportunidades, ¿no? Porque creo que la educación y la educación financiera te puede cambiar la vida, ¿no? Un poco de ascensor, y creo que puedo aportar en ese aspecto, más a nivel Gerard, ¿eh? Entonces, no sé cuándo ni cómo, pero me gustaría hacer algo en ese sentido. Pues te vamos a seguir y nada, te deseamos todos los éxitos del mundo. Muchas gracias por venir y ha sido un placer. Mil gracias, un placer enorme.